Hoy te cuento la historia de un chico huérfano que después de vivir durante toda su vida valiéndose por sí mismo, por azares del destino gracias al extraño poder que yacía en su interior, terminó invocando accidentalmente a una especie de espíritu bastante poderosa, la cual después de formar un contrato con este último, le otorgó poderes inimaginables. Poderes con los que se convirtió en un invocador bastante poderoso, obteniendo la fuerza necesaria para enfrentarse incluso a invocadores con espíritus legendarios bajo su poder, adentrándose en un mundo que muy pocos conocían. Claro, todo esto no podía ser gratis, ya que convertirse en un invocador peligroso lo arrastró a una batalla mortal en la que muchos querían acabar con su vida. Por lo que si quería salir con vida de ella, debía convertirse en una verdadera bestia que no perdiera ante nadie. Aunque claro, en la batalla también conoció a algunas otras invocadoras, con las cuales no solo logró aliarse, sino incluso llegar a algo más. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo The Last Summoner. La historia comienza explicándonos cómo en ese mundo todas las cosas poseen un espíritu y aquellos capaces de invocarlos se les conoce como invocadores. Personas que han existido desde la antigüedad, siendo capaces de invocar espíritus elementales, así como también a los mismísimos muertos. Claro que todos estos se mantenían ocultos de la sociedad. Pero bueno, ahora sí, nos presentan a nuestro prota, Ajin, un chico sin ambiciones ni sueños en la vida. En otras palabras, un completo antisocial, el cual al parecer había pasado prácticamente toda su vida solo, después de haber sido abandonado por sus padres. Sin embargo, mientras este cocinaba su cena como de costumbre, ante él apareció un extraño portal del que emergió esta hermosa chica de aquí, la cual luego de devorarse su comida y de adoptar una forma más pequeña se presentó ante él como Dora, una especie de espíritu legendario, y aunque el chico sin saber qué carajos pasaba intentó deshacerse de ella a toda costa, esto no parecía dar resultado, ya que por más que la echaba de su casa, esta continuaba apareciendo ante él como si de un fantasma se tratara, hasta que el prota no tuvo más opción que rendirse y aceptarla en su hogar. Eso sí, le realizó algunas preguntas para entender mejor qué carajos estaba pasando, como quién era, de dónde provenía o cómo podía deshacerse de ella. Esta última le explicó que ella era un espíritu ancestral invocado, que contaba con más de 3.000 millones de años y la forma que había visto antes era su forma completa. Pero como gastaba demasiada energía, prefería mantenerse en una forma, entre comillas, más pequeña. Además le informó que ella había sido invocada por el poder latente en su interior, así que no tenía más opción que hacerse cargo de ella. Pero bueno, después de la explicación, el prota se dirigió a clases como de costumbre, intentando deshacerse del espíritu en el camino, algo que al final no dio resultado. Pero al menos descubrió que él era el único que podía notar la presencia de Dora, aunque lo descubrió después de pagar un alto precio, como ser suspendido de clases o rechazar por accidente a una chica que intentaba declarársele. Pero vayamos al grano, el chico intentó deshacerse de Dora, ofreciéndole incluso ofrendas para que lo dejara en paz. Sin embargo, esto al final dio resultado. Eso sí, el corazón de la chica estaba destrozado, y después de adoptar su forma completa, le explicó que los espíritus que no podían formar un contrato con su invocador estaban destinados a vagar en el mundo por el resto de sus días. Así que le pidió al menos dar un paseo para despedirse. Paseo en el que gracias a su poder le mostró al chico cómo cientos de espíritus convivían con los humanos sin que estos lo notaran, explicándole que todas las personas tenían el poder de invocar espíritus, pero muy pocos eran capaces de despertarlo. Además, le mostró como si este formaba un contrato con ella, podría tener acceso a habilidades inimaginables, con las cuales no solo podría proteger al mundo, incluso destruirlo. Claro que sus palabras poco a poco comenzaron a persuadir al chico, y después de que la chica le preguntara por última vez, el prota tomó la decisión de aceptar, formando de inmediato un contrato en el que ambos estarían conectados, o bueno, eso hasta que uno de los dos colgara los tenis. Eso sí, al menos ahora el chico contaba con habilidades extraordinarias. Una de ellas era la de crear alas con las que podía volar, aunque claro, aún no era capaz de controlar al 100% el poder de su espíritu. Pero bueno, días después, mientras tomaban un descanso de su entrenamiento, el prota se dio cuenta de que algunos noticieros lo habían captado volando por la ciudad. Así que le advirtió a Dora que lo mejor era mantener un perfil bajo por ahora. Sin embargo, mientras esto sucedía, la chica fue capturada por una especie de espíritu planta,
que apenas el prota notó su presencia, se dio a la fuga con la diosa en su interior, la cual, debido a estar demasiado lejos de su invocador, no podía hacer uso de sus habilidades. Obviamente, Ajin de inmediato inició una persecución para recuperar a su espíritu, algo que resultó ser más difícil de lo que esperaba, ya que el espíritu era más rápido de lo que parecía. Mientras que por su parte, el chico, al igual que la diosa, no podía hacer uso de sus poderes debido a la distancia que existía entre ambos. Lo peor de todo era que si continuaban de esa manera, la chica corría riesgo de desaparecer. Por suerte, un rato después, gracias a las habilidades de deducción con las que contaba el chico, pudo dar con el paradero de la planta. Eso sí, luego de poner a salvo a Dora, el espíritu de antes regresó con su invocadora, Hana, esta chica de aquí, quien al parecer era la nieta del director del instituto más prestigioso. Por suerte, momentos después, la chica evitó un enfrentamiento y se retiró del lugar. Por cierto, el prota le explicó que durante la persecución, gracias a sus habilidades, había notado que Hana era la invocadora del espíritu. Esto porque se mantuvo cerca de la planta en todo momento, además de que parecía notar la presencia de dicho espíritu, algo imposible para el resto de personas normales, por lo que llegó a la conclusión de que debían evitar a toda costa un altercado con ella. Por otra parte, nos muestran cómo Hana había sido enviada por el director de la academia, quien la reprendió por haber sido descubierta por el chico. Pero la chica le explicó que quizá habían subestimado las habilidades del prota. Pero bueno, el anciano le pidió que descubriera el verdadero potencial de ese invocador. Por lo que horas después, Hana se presentó de nuevo ante el chico para entregar una carta citándolo en una montaña cercana. Algo que despertó la envidia de todo el instituto, quienes creían que se trataba de una cita, pero estaban muy equivocados. Apenas Ajin estuvo ante ella, la chica le pidió que le entregara su espíritu si no quería problemas, a lo que el prota le respondió que Dora ahora era parte de su familia y por ningún motivo la entregaría. Esto ocasionó que un altercado se desatara. Sin embargo, Dora necesitaba más tiempo para reunir la energía suficiente, así que Ajin tuvo que enfrentar la batalla por su cuenta. Por suerte contaba con habilidades físicas por encima de la media, de lo contrario las cosas hubieran terminado bastante mal. Y afortunadamente, en el momento justo, Dora consiguió reunir el poder que necesitaba, otorgándole al chico una especie de habilidades potenciadoras, las cuales sumadas a su físico convirtieron al chico en un auténtico guerrero, logrando deshacerse de una de las habilidades más poderosas de la chica. Y una vez presenciado el poder del chico, esta última decidió retirarse. Sin embargo, Dora aprovechó la oportunidad para atacar por la espalda. Por suerte, antes de que consiguiera conectar su ataque, Ajin logró detenerla a tiempo. Dora no entendía por qué carajos lo hacía, a lo que el prota le explicó que si ella conectaba su ataque, serían masacrados, ya que había podido deducir que la chica todo este tiempo se había estado conteniendo. Gracias a esto, el espíritu de Hana le dijo que habían pasado la prueba, ya que estos solo habían querido enfrentarlos para conocer sus intenciones. En otras palabras, no querían acabar con ellos. Así que luego de escuchar esto, el prota, que quería conocer más acerca de los invocadores, los invitó a comer para, entre comillas, hacer las paces. Una vez ahí, el mismo espíritu le explicó al chico que en el mundo existían invocadores tanto buenos como malos, y ellos, que tenían el rol como guardianes de la ciudad, debían asegurarse de que el prota no tenía malas intenciones. Por otra parte, Hana le explicó al prota que sabía que podía confiar en él, pero era muy distinto con su espíritu, al no saber de dónde provenía. Así que hasta saberlo, su familia continuaría vigilándolo, y al menor movimiento peligroso, lo acabarían. Pero bueno, dejando eso de lado, unos días después de esto, mientras el prota asistía a clases como de costumbre, su escuela fue invadida por varios animales salvajes. Y al parecer, no solo su escuela había sido víctima del fenómeno, toda la ciudad estaba infestada de animales que recientemente habían escapado de varios zoológicos. Y mientras el prota intentaba regresar a casa para evitar los disturbios, terminó topándose con esta chica gato de aquí, a la cual intentó, entre comillas, salvar, ya que la chica al parecer tenía algo que ver con todo el incidente. Además, también intentó llevar consigo a Miau, una pequeña gata que conocía desde hace algún tiempo. Sin embargo, esta tampoco quería ser ayudada, debido a que al parecer la gata era el espíritu de la chica, quien estaba detrás de que los animales hubieran escapado del zoológico. Mientras tanto, Hana, que había sentido la presencia de un invocador, así como días atrás había puesto a prueba al prota, inició un combate con la chica gato. Un combate en el que ambas invocadoras parecían estar muy parejas. Por otra parte, el prota decidió no involucrarse en la pelea, ya que ese no era problema suyo y tomaría un bando hasta saber quién era la más fuerte. Las dos chicas continuaban con la batalla. La chica gato tenía la habilidad de copiar las habilidades de distintos animales, llegando a poner por momentos contra las cuerdas a Hana.
hasta que el prota, al ver cómo esta última y la gata que conocía comenzaban a sufrir heridas bastante graves, no tuvo más alternativa que interferir en la batalla y detenerla, diciéndoles que no había razón para pelear y de continuar las consecuencias serían graves, además de que ya había descubierto quién era el verdadero invocador. Esto porque al parecer el invocador real era el gato de antes y en realidad la chica era el espíritu controlado por la gata, así que después de curarla le pidió a Hana no continuar con la batalla. Pero esta no pareció escuchar, ya que quería llevarse consigo a toda costa al animal, hasta que al final Ajin explicó que no se lo permitiría, ya que derrotarla ahora que se encontraba tan débil no sería mucho problema. Hana, que sabía que no podría derrotarlo en ese momento, decidió retirarse. Eso sí, le advirtió que se arrepentiría por haber escogido el bando equivocado. Pero bueno, una vez en la casa del prota, la gata le explicó el por qué había creado el disturbio de antes, y resulta que lo había hecho para llamar la atención de su hermano, con el cual según ella perdió comunicación hace algún tiempo. Lamentablemente su plan no dio resultado. Por otra parte, al siguiente día los protas fueron entre comillas invitados por varios espíritus a la residencia de Hana, y digo entre comillas porque no tuvieron más opción que asistir. Una vez ahí, se dieron cuenta de que la chica vivía en una mansión enorme, mansión en la que habitaban cientos de espíritus, los cuales según Hana solo servían a un invocador y la persona que los había llamado a su mansión, el cual no era otro que Harlan, el abuelo de Hana, uno de los invocadores más poderosos y líder de la Rosa Negra, una organización encargada de proteger el equilibrio entre humanos y espíritus en el mundo. Pero bueno, una vez se presentó ante los chicos, les explicó el motivo por el que los había reunido y era para brindarles más información acerca de los invocadores, revelándoles que todos los objetos en ese mundo poseían un espíritu, los cuales descendían de dos entes bastante poderosos, un dios y un demonio, cuyos descendientes, los destructores y los vigilantes, habían mantenido una batalla durante siglos, y ahora que ellos se habían convertido en invocadores, debían escoger a qué bando pertenecer, si al bien o al mal. Obviamente, ambos chicos, Ajin y la gata, tomaron la decisión de ser vigilantes, gracias a lo cual el tipo les reveló que conocía cierta información de su pasado, sobre cómo el prota era un huérfano que toda su vida había estado solo, y sobre cómo la gata estaba en búsqueda de su hermano, revelándole que este último se había convertido en un criminal buscado por todos los vigilantes. Sin embargo, mientras conversaban, la mansión del anciano fue atacada por varios invocadores pertenecientes a la facción de destructores. De inmediato, el abuelo inició un enfrentamiento contra ellos, pidiéndole a los chicos que escaparan de la mansión, aunque cuando lo intentaron, se dieron cuenta de que todos los espíritus de antes habían sido masacrados por los destructores, los cuales estaban acabando con todo. Incluso uno de ellos inició un enfrentamiento contra Hana. Mientras tanto, Miau se reencontró con su hermano, que al parecer también pertenecía a los atacantes, al grado de conectarle un ataque con el poder suficiente para noquearla. El prota, al darse cuenta de esto, de inmediato intentó interceder. Lamentablemente, cuando bajó la guardia, fue atacado por la espalda por otro destructor, transportándolo a una especie de alucinación que prácticamente destruyó su subconsciente. Mientras tanto, el abuelo de Hana continuaba con su batalla con otro de los destructores, el cual no tenía oportunidad contra el nivel de poder que Harlan poseía. Lamentablemente, este último bajó la guardia después de presenciar como Hana recibió una herida mortal por otro de los miembros de los atacantes, y al intentar sanarla en medio de la batalla, todos los destructores aprovecharon una apertura para acabar con él. Por más poder que el abuelo de la chica tuviera, no fue capaz de mantener el ritmo de batalla contra tantos invocadores, y al final los destructores cumplieron su cometido, arrebatándole el alma al cuerpo del tipo y acabando con su vida. Después de hacerlo, tomaron la decisión de retirarse sin acabar con la vida del resto, ya que quizás su poder podría serles útil en un futuro. Luego de esto nos muestran cómo horas más tarde, el prota se había encargado de llevar a todos los heridos hasta su casa. A pesar de eso, el estado de Hana era bastante crítico a causa de la herida que había recibido en su cuello, pero el prota no se quedaría de brazos cruzados, ya que quería venganza por lo ocurrido. Así que utilizando su mejor fuente de investigación, el internet, logró conseguir información sobre una especie de blog que publicaba data de hechos extraños en la ciudad. Incluso había grabado un fragmento de su batalla el día anterior, por lo que quizá podría tener algún tipo de información sobre el paradero de los destructores. El prota, después de dejar a Hana en manos de
su espíritu se puso en marcha junto a Meow para encontrar a su creador, quien resultó ser esta chica de aquí, la cual después de ser interceptada por él, le reveló que ya sabía que este último era un invocador, ya que de hecho ella también lo era, y había estado recaudando información de todos los invocadores en la ciudad. Lo malo era que el prota no era el único que sabía que esta última tenía información valiosa, ya que los destructores, después de descubrirlo, enviaron a varios espíritus para eliminarla. Así que si los chicos querían información que poseía, debían mantenerla viva. De inmediato, los espíritus que tomaron el control de algunos robots iniciaron una persecución contra los protas, que gracias al espíritu de la chica consiguieron un auto para escapar. A pesar de eso, los robots poco a poco comenzaban a acercarse, al grado de que el prota no tuvo más opción que usar su poder para crear una especie de escudo. Lo malo era que tal escudo no duraría para siempre. Por suerte, después de caer por un precipicio, gracias a que llegaron hasta la guarida del informante, esta última logró deshacerse de los atacantes utilizando su espíritu para controlar las piezas metálicas de un robot, ya que esa era su habilidad especial. Por cierto, después de la batalla, nos revelan que en realidad el informante era un chico vestido de maid. Pero vayamos a lo importante. Una vez en la guarida de esta, o mejor dicho de este último, les informó que podrían conocer el paradero de los destructores revisando las ruinas de la mansión. Y sí, tenía razón, porque una vez ahí, gracias al espíritu robótico, lograron descubrir incluso cuántos integrantes poseían los destructores y cuáles eran algunas de las habilidades que los hijos de fruta utilizaban. Además, también descubrieron cuál era su verdadero objetivo, debido a que los tipos no solo querían eliminar al anciano, sino también apoderarse de todos los espíritus que se encontraban sellados dentro de la mansión. Por suerte, mientras revisaban los alrededores, gracias a las habilidades de rastreo del prota, pudieron encontrar un fragmento perteneciente a uno de los invocadores, y gracias al cual Stan pudo determinar la ubicación exacta del individuo al que pertenecía. Además, eso no era todo. Gracias a su tecnología, descubrió que la fluctuación de energía en ese lugar era demasiado baja. Así que lo más probable era que el invocador se encontrara solo. Y sí, esa era la mejor oportunidad que tendrían para acabar con uno de los hijos de fruta. Por lo que a pesar de saber que eso podría tratarse de una trampa mortal, llegaron a la conclusión de que lo mejor era arriesgarse. Pero bueno, después de acordarlo, de inmediato se pusieron en marcha. Aunque como el lugar se encontraba bastante alejado, en el camino conversaron sobre algunos temas. Sobre cómo el prota era tan buen cocinero, debido a que toda su vida había estado completamente solo. Además, también descubrieron que al parecer los recuerdos de Dora se encontraban sellados por una especie de hechizo. Era por eso que aún no podía hacer uso del 100% de su poder. Pero bueno, vayamos al grano. Después de varias horas de viaje, por fin consiguieron llegar hasta el lugar en donde habían detectado la presencia del invocador. Una especie de pueblo fantasma en el que no se podía encontrar ni una sola persona en un radio de distancia bastante grande. Y después de inspeccionar más a fondo la zona, los chicos terminaron de llegar hasta un campo de flores hermosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en tal lugar se encontraba una especie de granjero. Stan de inmediato realizó un análisis para determinar si él era uno de los invocadores o no. Lo malo era que llevaría algún tiempo en el que por culpa de Dora, alguien fue descubierto por el granjero, el cual por suerte resultó ser buena persona, invitándolos incluso a comer algo, ya que había pasado bastante tiempo desde que una persona lo había visitado. Y mientras comían, le comentó cómo él había cosechado ese campo de flores para cumplir el último deseo de la mujer a la que una vez había amado. Sin embargo, mientras conversaban, una especie de tormenta comenzó a azotar el sembradillo. Esto despertó la ira del granjero, quien poco a poco comenzó a perder el control, pidiéndole al chico que escapara. Por otra parte, el análisis de Stan había culminado, y al conocer el resultado, de inmediato le dijo al prota que acabara con el tipo antes de que fuera tarde. Esto porque él era uno de los destructores. Desafortunadamente, la transformación del tipo había concluido, adoptando su forma de invocador. Los protas de inmediato intentaron enfrentarlo, pero la diferencia de poder era enorme. Por suerte, Dora contaba con un as bajo la manga, pidiéndole al resto que entretuvieran al tipo, mientras ella reunía la energía suficiente para aumentar el nivel del prota. La gata intentó entretener al invocador, pero poco y nada pudo hacer ante él, al igual que Stan, que por más que usó sus mejores inventos, no pudo detenerlo por mucho. Por suerte, el tiempo de espera había culminado, ya que el chico había obtenido un poder inigualable, con el que incluso fue capaz de ponerse a la altura del destructor. No, más bien fue capaz de superarlo. Esto porque gracias a las habilidades en artes marciales que poseía, podía sacarle el máximo provecho a sus nuevas habilidades.
Sin embargo, después de derrotar al tipo, este les pidió que no acabaran con su vida. De lo contrario, el espíritu dentro de él se liberaría. Y aunque no parecían creerle, este último les explicó que dentro de él habitaba una especie de espíritu parásito, gracias al cual durante toda su vida había sido tratado por todos como un monstruo. O bueno, todos, a excepción de una niña que siempre estuvo a su lado, hasta que después de que los pulerinos quisieran acabar con él por el temor que les infundía, la chica perdió la vida al intentar protegerlo, lo que obviamente despertó una enorme ira en su interior, que causó que perdiera el control de su poder y acabara con cada una de las personas en el pueblo. Pero regresando al presente, ahora mismo era demasiado tarde, ya que a causa de la batalla anterior, el sello que mantenía cautivo al espíritu dentro del tipo se rompió, liberando completamente el espíritu, o más bien demonio, dentro de él. Por cierto, dicho sello había sido colocado en él por los destructores al momento de reclutarlo, pero ahora la única forma de detenerlo era acabando con el espíritu, ya que el cuerpo del tipo había perdido la vida. Los chicos intentaron hacerle frente, pero el único que estaba a su altura era el prota, que a duras penas podía seguir el ritmo de la batalla. Hasta que le pidió a la diosa que le diera todo su poder para lanzar un ataque mortal, aunque eso reduciría en gran medida su esperanza de vida. Lamentablemente, por más poder que el ataque contenía, no fue suficiente para acabar con la criatura, y el prota, al quedar expuesto, recibió un ataque devastador que lo dejó prácticamente al borde de colgar los tenis. Por suerte, su sacrificio no fue en vano. Esto porque gracias a quedar inconsciente, el subconsciente del chico se adentró en el vínculo con su espíritu, logrando liberar uno de los sellos dentro de Dora, gracias a lo cual despertó por unos minutos su poder al 100%, acabando en un par de segundos con el espíritu parásito, ya que en realidad Dora no era un espíritu, sino más bien una especie de demonio. Pero bueno, después de lo ocurrido y de haber acabado con uno de los destructores, el resto de estos, al enterarse, decidieron cuál sería su siguiente objetivo, y ese no era otro que acabar con la vida del prota. Pero bueno, después de acabar con el destructor, los protas de inmediato emprendieron el escape. Sin embargo, las heridas que el prota había recibido en batalla eran demasiado graves. Sin embargo, no tendrían tiempo para eso, ya que los destructores no se andaban con rodeos, y de inmediato fueron tras ellos para vengar a su camarada. Los protas estaban demasiado heridos como para defenderse, y al final, ante los ojos de Ajin, tanto Stan como Miau fueron eliminados en un instante. Claro que no solo estos últimos, ya que el prota, quien aún no se reponía de sus heridas, recibió el golpe final a manos de los destructores, mandándolo al otro mundo. Pero tranquilos, el prota despertó en una especie de grieta dimensional, donde este extraño tipo de aquí le explicó que lo sucedido no se trataba de un sueño. Él y sus amigos habían perdido la vida. Sin embargo, existía una forma de solucionarlo. Él tenía el poder de regresar 5 minutos en el tiempo, antes de que lo anterior ocurriera, así que le daría otra oportunidad. Eso sí, le pidió que si salía con vida de eso, se dirigiera a la fragua del diablo. Una vez el prota despertó en el mundo real, de inmediato les dijo a sus camaradas lo que estaba por ocurrir y debían salir de ahí lo antes posible. Por suerte, tuvieron éxito. Esto porque cuando los tipos llegaron, los protas habían cambiado de vehículo e incluso les dejaron un pequeño regalito en el auto. Sin embargo, ahora que sabían que los destructores iban tras ellos, debían apresurarse a recoger a Hana en su casa. Aunque cuando estos llegaron al lugar, no la encontraron por ninguna parte, únicamente una especie de nota que después de dejar la casa, antes de que los destructores llegaran, lograron leer, descubriendo que la chica había viajado hasta la fragua del diablo para fortalecerse. Y Stank le explicó al prota que dicho lugar era como una especie de institución a la que la mayoría de invocadores asistían para alcanzar su pico máximo de poder. De hecho, varios de los destructores que los perseguían habían asistido a ese lugar, por lo tanto llegaron a la conclusión de que ese sería su próximo destino. Sin embargo, cuando estaban por llegar a dicho destino, el prota pudo sentir la presencia de alguien en el avión, y tenía razón, ya que una de las destructoras se había colado en él. Pero gracias al chico lograron salir con vida por los pelos. Lo malo era que ahora debían enfrentarse contra todo el pelotón y aún no estaban completamente recuperados. La diferencia de poder era demasiado grande. Por suerte, en medio de la batalla, aterrizaron en la playa perteneciente a la fragua del diablo, en la que esta coneja de aquí, Bonnie, una especie de censora de la institución, detuvo la batalla, ya que los duelos estaban estrictamente prohibidos en ese lugar, y los destructores que ya habían estado ahí sabían lo que pasaría si desobedecían, así que no tuvieron más opción que dejar su venganza contra el prota para
después. Pero bueno, una vez se marcharon, los protas por fin pudieron descansar después de tantas batallas, y la coneja les dio la bienvenida a la fragua del diablo, aunque luego de hacerlo desapareció, por lo que a los chicos no les quedó más opción que caminar durante varias horas para llegar a su destino. Por suerte en el camino se encontraron con este tipo de aquí, quien les dio un aventón y les explicó cómo funcionaba ese lugar, revelándoles que en la fragua del diablo habitaban tanto destructores como vigilantes. Pero eso no tenía nada que ver, ya que en tal lugar estaba estrictamente prohibido luchar, a no ser que fueran arena de combate. Además de que nadie se fijaba a qué bando pertenecías, ya que lo único que les importaba era completar la fragua para así poder alcanzar su máximo poder. Pero bueno, una vez aprendieron todo lo que debían saber del lugar y se recuperaron de sus heridas, de inmediato visitaron la fragua del diablo, una especie de torre en la que los invocadores debían enfrentarse a varias pruebas. Claro que para acceder a ella primero tenían que pasar por una de las 4 entradas, que contaban con pruebas distintas. Por suerte, gracias a las habilidades de cada uno, todos consiguieron entrar por una puerta distinta. Y una vez en el lugar, la coneja les dio las instrucciones de lo que tendrían que hacer, explicándoles que tendrían que enfrentar una prueba distinta en cada piso, y si lograban completarla podrían descender al siguiente. Sin embargo, en cada uno la dificultad aumentaría drásticamente, aunque claro, también las recompensas que obtendrían. De hecho, algunos de los participantes ya lo habían intentado algunas veces antes. Y bueno, por suerte en el primer piso, según la censora, podrían relajarse en un hotel bastante lujoso, ya que las pruebas comenzarían al siguiente día. Los protas de inmediato tomaron la decisión de relajarse, ya que aún estaban cansados de sus batallas recientes, aunque los invocadores con más experiencia en la torre sabían que todo eso era una trampa. Por cierto, mientras disfrutaban de las comodidades del hotel, los chicos descubrieron que Hana también se encontraba en ese lugar. De hecho, ahora mismo habían logrado avanzar por varios pisos. Por otra parte, los invocadores de antes tenían razón, ya que la prueba había dado inicio. Mientras los competidores descansaban, los cuartos en los que dormían se convirtieron en una especie de trampa mortal. De no haber sido por los instintos agudos del prota, este último habría quedado destrozado. Esto porque el material de la habitación era demasiado fuerte y las armas de Dora no funcionaban. Por suerte, en el último momento, el chico utilizó su ingenio y creó unas llaves para escapar. Por otra parte, Miau se había tenido que convertir en una cucaracha para salir de su habitación a tiempo, mientras que Stan consiguió salir al encontrar la rejilla de ventilación del cuarto. Además de estos, algunos otros invocadores consiguieron escapar de las trampas, pero las cosas no terminarían ahí, ya que si querían completar la prueba debían salir del hotel, que había sido convertido en una trampa viviente. Por suerte, al final, gracias a la combinación de todas las habilidades de los protas, junto a unos cuantos invocadores más, consiguieron pasar la primera prueba. Y el sensor les explicó que 15 personas habían pasado, 14 habían quedado eliminadas y 12 habían perdido la vida. Claro que gracias a pasar la prueba, consiguieron algunas recompensas. Sin embargo, de inmediato fueron enviados al siguiente piso, en donde la coneja de antes les dio la bienvenida y les explicó de qué se trataba la otra prueba, la cual consistía en una especie de carrera, en la que los primeros 10 que lograran dar 20 vueltas a la pista conseguirían aprobar. Y bueno, una vez dadas las instrucciones, la carrera dio inicio. La primera en tomar la delantera fue Miau, gracias a sus habilidades como leopardo, mientras que el prota estaba justo detrás de ella. Y Stan no se quedó atrás, usando su espíritu para crear una especie de misil. Minutos después, la brecha comenzaba a hacerse más grande. Sin embargo, los invocadores de atrás, que sabían que solo necesitaban quedar entre los 10 sobrevivientes, comenzaron a acabar con los líderes. Por suerte el prota les dio un poco de su propia medicina, acabando con uno de ellos con su propio ataque, mientras que Miau y Stan se deshicieron del resto. Gracias a esto, consiguieron quedar entre los primeros 3 puestos, junto a algunos invocadores más. Por otra parte, los destructores habían estado observando todo dentro de la fragua, gracias al poder de uno de sus miembros, así que tomaron la decisión de enviar a algunos destructores que no habían visitado la fragua, para que pudieran deshacerse de los protas desde dentro de la torre. E incluso habían creado un arma genética para acabar con el prota. Lamentablemente, aquí termina este resumen, pero tranquilos, esta es solo la parte 1 de la primera temporada, así que lo más probable es que la parte 2 no demore mucho en salir. Así que si quieren que la traiga al canal apenas se estrene, este video deberá llegar a los 1500 comentarios y a los 25,000 likes. Si los alcanzamos, apenas salga lo traeré. Pero bueno, eso es todo por mi parte, no se olviden de suscribirse. Y sin más, sayonara.